Comienzo hoy una serie de vídeos dedicados a tratar de filosofía política, comenzando por el que seguramente es el primer filósofo político de nuestra historia, a saber, Platón. En él, la descripción del mejor de los estados políticos, se entiende, va ligada a la descripción del mejor y más saludable estado del alma individual. La analogía para él es completa. La ética y la política son inseparables, si es que no son lo mismo en realidad. Cuando un grupo social es pequeño y sencillo, la obediencia a las leyes reporta beneficio al individuo tanto como al grupo, pues no se percibe la diferencia entre obligación moral e interés común. Pero la civilización griega había dejado hacía bastante tiempo de ser pequeña. Se había extendido más allá de sus fronteras, había asimilado costumbres, religiones, saberes ajenos, se había vuelto más compleja, en definitiva. Esa expansión podía convencer a muchos de que el bandolerismo a gran escala, en el que podían incluirse las conquistas militares, o a una escala más reducida, la de los particulares o las bandas de ladrones, es algo beneficioso. Que la obediencia a las leyes podía convertirse en un peligro. Eso es algo de lo que más de uno podría estar convencido. Y en fin, que lo bueno tiene que ser lo agradable para uno mismo y que el placer del fuerte es su único deber. Así se resolvía la diferencia entre la ley y la naturaleza. A esto conducía la argumentación sofística que Platón y Sócrates tanto se esforzaron en combatir. El segundo, Sócrates, insistía en que si ha de haber placeres, que por lo menos sean inteligentes, porque la búsqueda irreflexiva del goce conduce solamente a la desdicha. De esta manera, Sócrates conducía la discusión hacia su tesis favorita, que la virtud es conocimiento y que sin el conocimiento no es posible que un hombre sea feliz. El propósito de Platón, por el contrario, no era tanto reformar al individuo cuanto conseguir un orden social que sería estable y armonioso solamente a condición de reflejar la constitución inalterable de la naturaleza humana. Si es imposible cambiar los apetitos fundamentales de cada hombre, la solución no es otra que construir un marco social en el que encuentren satisfacción y no constituyan un factor de desorden, sino que colaboren en el logro del orden. En otras palabras, se trata de sacar el mayor provecho de la naturaleza humana tal como se la encuentra en la realidad empírica. El problema, tal como Platón se lo plantea, es, por consiguiente, tal como sigue. ¿Qué cambios mínimos no hay más remedio que introducir en la ciudad-estado para poner fin a las luchas civiles y armonizar los deseos encontrados de los hombres en un orden justo, los deseos contrarios de los hombres en un orden que sea bueno? Platón no concebía la comunidad política como algo carente de sustancia, algo que surge para defender a unos individuos de otros, lo propio del contractualismo político del que en su momento tendré que hablar. Algo para impedir que las tendencias destructoras se desborden, sino que pensaba en la comunidad política como una entidad anterior y superior a los individuos, existente en virtud de las carencias e interdependencias de estos. La sociedad no es una agregación de átomos particulares, algo sin existencia al margen de tales átomos. Es anterior a ellos, permanece a través de ellos y subsiste cuando ellos desaparecen porque han muerto. En las alternancias generacionales, claro está. Por esto no es de extrañar que el ideal de hombre particular que tiene Platón sea una réplica fiel del ideal que él mantiene de Estado. En realidad son inseparables ambos ideales. Los deseos individuales de la vida muelle, de la vida alegre, de la vida de goce, tienen que estar controlados para que el conjunto no perezca. Esto es la templanza. La fogosidad debe ser domada para que se convierta en fortaleza, que es otra virtud, y la prudencia
debe gobernar el total. Del mismo modo, debe haber temperancia en el acuerdo de los ciudadanos acerca de quién debe gobernarlos y encauzar sus deseos de riqueza dentro de ciertos límites que sean los adecuados. Tiene que haber valor, no cólera, en los guerreros. Y tiene que haber sabiduría y no ignorancia en la clase gobernante. La justicia, precisamente, es la buena disposición del conjunto, de cada una de las partes, de modo que se pueden entregar las partes a los placeres que les son propios sin usurpar los de los demás. En el individuo es lo mismo. A poco que se compare, se observa lo bien perfilada que está esta construcción de la naturaleza humana, tanto para el individuo como para la sociedad política. Con esta doctrina, Platón creía que daba por zanjada la discusión acerca de cuál es el mejor y más saludable estado del alma y de la polis, de la unidad política. Más profundamente, le servía para poner fin a las controversias sobre la naturaleza y la ley, tan discutidas en aquel momento. Aportaba como novedad más destacable su estudio de la naturaleza humana, al que se ha hecho referencia en muchos lugares, ¿verdad? Con él demostraba atenerse a lo que hay en el hombre de empírico. Lo que debe haber no es otra cosa que la justicia en el individuo y en la comunidad, siendo en aquel la armonía de las pulsiones, de sus impulsos. La analogía musical no debe sorprender, porque se trata de una especie de reminiscencia pitagórica en la filosofía de Platón. No hay más remedio que contar con las inclinaciones humanas porque éstas no se pueden desarraigar. Y si esto es así, si están tan enraizadas en su portador y no se le pueden extirpar de ninguna manera, entonces no hay más remedio que aceptarlas y declarar que la virtud y la felicidad de la vida confortable deben ser cosas complementarias, no cosas opuestas. El gobernante no debe perder esto de vista. Con una dieta adecuada de mitos y de creencias bien dosificadas, convencerá a la multitud de que es conveniente mantenerse en un estado de salud mental y moral y convencerse precisamente de que hay complementariedad en esto que digo, entre las inclinaciones y la vida honrada. Sin embargo, la finalidad primordial del gobernante no será en ningún caso procurar la felicidad de un individuo, de una clase de individuos, sino el orden, porque no existe la sociedad para satisfacer los fines de los particulares, sino que tiene los suyos propios. Entre ellos, entre los fines de una sociedad política, desde luego no se debe contar la igualdad. Y por tanto, los gobernantes no deben buscarla. Por otro lado, hay un escollo insalvable, y es que los hombres son desiguales por naturaleza, por sus diferencias temperamentales, por su inteligencia, por su fuerza, por su capacidad, por su fuerza de voluntad, etc. Una pedagogía igualitaria está condenada a fracasar, sin más remedio. El camino verdadero no puede ser el de borrar las diferencias y equiparar a todos los humanos según un mismo modelo, que por fuerza resultará siempre falso, artificial, sino procurar que el armazón social dé cabida a todos y garantice a cada uno su contribución a la vida comunitaria sin sacrificar la satisfacción de sus deseos más importantes, de sus deseos primordiales. La solución, por tanto, no es convertir a todos a un tipo igual. La solución, por tanto, no es la democracia, la igualdad, que predica la democracia, sino reclutar a los de cada tipo para el puesto que se les asigne. Y reclutarlos por la persuasión, que será el medio más eficaz, y si no es posible por la persuasión, entonces por la fuerza, para que permanezcan en su sitio cumpliendo el cometido propio de tal sitio. Cada cosa tiene una función que cumplir, un fin que para ella, para la cosa de que se trate, es lo mejor. El mejor estado de cada cosa es, por tanto, aquel en que puede ejercer su función de la mejor manera posible.
Pero esto requiere organización, es decir, requiere que unas cosas se conciban como medios y otras se conciban como fines. El total formará de este modo un conjunto en que las partes estarán subordinadas al todo. El espíritu del hombre, como cualquier otra cosa, también tiene su fin propio, que es, puesto que se trata de un ser racional, la deliberación acerca de lo que está bien y de lo que está mal y del gobierno de sí mismo para decidir en consecuencia. El mejor estado del hombre será asimismo aquel en que se cumpla esta función de la mejor manera posible, y en eso consistirá la justicia. Si la justicia, se ha de defender por sí misma y no por la reputación y los honores que procura el aparentarla, tanto en el presente como en el futuro, tanto en la tierra como en el cielo, entonces hay que desdeñar, menospreciar las consideraciones ajenas a la justicia. Los sofistas y los poetas predicaban que lo justo es no hacer daño solamente para evitar el tener que sufrirlo. Pero esto es una difamación de la justicia. Esto es un insulto a la justicia verdadera, claro. Porque si alguien lograra engañar a los dioses y a los hombres, haciéndoles creer que ha vivido rectamente, no siendo así, entonces habría que considerarlo justo. Pero la justicia, vuelvo a repetir, no es otra cosa que el mejor estado posible para que un hombre pueda ejercer su fin. Por eso vale por sí misma, al margen de los premios o los castigos y de la buena o mala reputación que el practicarla lleve consigo. Esto interesa particularmente al filósofo, que busca la verdad y aspira a ser justo. ¿Cómo poner en práctica estas dos tendencias? La multitud no es filósofa, no aspira ni a la verdad ni a la justicia, lo que impide que el filósofo pueda llegar a ser filósofo, pueda llegar a vivir según su estado, según su función. Si hubiera alguna forma de organización política en la que la degeneración del filósofo fuera imposible o muy difícil, habría que esforzarse por hacerla real. Tal forma política debe estar regida indudablemente por el bien, pero el único capaz de hacerla real es aquel que conoce lo que es el bien propio del hombre, el sabio perfecto que posee la verdad. Este argumento puede parecer circular. Si el sabio solamente será perfecto en una comunidad perfecta y si ésta solamente se puede poner en práctica si la organiza un sabio, entonces parece que tendrá que depender de la casualidad que aparezca un sabio que sea rey o un rey que sea sabio. Platón, sin embargo, dice que no es un argumento circular, que el hombre que ha salido de la caverna después de una fuerte, constante disciplina en el aprendizaje, este hombre ha ascendido hasta el sol de la verdad y sigue viviendo a su pesar entre las sombras, en una sociedad que no es justa y que no busca la verdad. Entonces este hombre no tiene otra opción que instaurar en medio de las sombras la verdad y la justicia, salvo que quiera dejar él mismo de ser sabio y justo. ¿Es factible una sociedad perfecta acaso? Platón responde que eso no importa. Poco importa que sea factible o no. Más bien no es factible. Lo importante es que se pueda construir con pensamientos para tenerla a modo de modelo. Basta con que sea pensable. Y si es pensable ya puede servir de orientación para las sociedades realmente existentes. A continuación, Platón se dedica a construir con pensamientos esa sociedad que estaría regida por el bien y gobernada por el sabio que conoce la verdad y conoce por tanto también el bien. Habrá que partir para eso de una previa clasificación de los hombres según sus apetitos dominantes. Esa clasificación es la que ya había sido aludida antes por una antigua parábola de la que había hecho uso Pitágoras. Y es la que sigue, la parábola de Pitágoras es la que sigue. A la Olimpiada, dijo el filósofo matemático, van hombres de tres clases.
Unos, los atletas, acuden por afán de competir y obtener gloria con el triunfo. Otros aprovechan la concentración de personas que allí se produce en una Olimpiada y se agregan a ella con el fin de establecer contactos para sus negocios, intercambios, etc. Los últimos son los espectadores, la tercera clase. Únicamente buscan asistir al espectáculo y disfrutar de él. No buscan otra cosa. Tres clases, por tanto, de hombres existen en la realidad. Unos que van buscando la gloria, otros van buscando el dinero y otros van buscando conocer. Así es la vida. La inmensa mayoría de los hombres se mueven por el deseo de ganar dinero. Son los hombres del comercio, la industria, la producción económica, etc. Otros buscan ante todo obtener fama y gloria y honores. Les apasiona la victoria, el poder, la influencia sobre los demás, el predominio, etc. Estos son individuos de espíritu fogoso y combativo, los hombres de las armas y de la política, es decir, de la guerra con armas y de la guerra con palabras. Otros, en fin, son partidarios de la contemplación y el saber, son amantes del conocimiento, es decir, filósofos. En la sociedad actual, dice Platón, lo que sucede es que estos tipos no se mantienen en su lugar. Se crean oligarquías, unos, los ambiciosos y emprendedores, los hombres de dinero, no se contentan con poseer el dinero, sino que también quieren adueñarse del poder y dirigirlo hacia lo que ellos estiman que es lo bueno, ganar, tener ganancias, obtener beneficios. Pero si estos obtienen el poder, si lo ocupan, entonces el deseo de riqueza se realiza, se satisface a costa de los demás. Incluso en el caso de que estos hombres se movieran por altruismo, dirigirían el timón del Estado hacia un puerto que no es el mejor, sea por ignorancia o por desconocimiento del fin propio de la vida política. El poder político no debería ser nunca de estos oligarcas, sino que debería ser para aquellos otros que puedan seguir su inclinación básica sin perjudicar a nadie. Es decir, el poder político no debería ser ni para los que desean el poder, ni para los que desean el dinero, sino para los que no desean una cosa ni otra. Platón dice los amantes del saber, los filósofos. Y si estos consiguen su objetivo, el saber, no perjudican a nadie. Al contrario, pueden favorecer a todos. Además, cuanto más saber tenga un hombre, tanto más podrá favorecerlos. De ahí la proposición central de la República, que los reyes sean filósofos o los filósofos sean reyes. Una fórmula que me ha parecido ridícula a muchos porque no han entendido cuál es el fondo de la misma, el significado profundo de la misma. Es que la figura del filósofo no se corresponde con la del individuo inseguro, despreocupado de los problemas que afectan a su mundo y entregado a fútiles problemas especulativos, como se decía de Demócrito. No, la filosofía es conocimiento de la verdad y conocimiento del bien, conocimiento de los valores, comprensión de la realidad y comprensión del bien y del mal. Saber es conocer lo que al hombre le vale la pena vivir, cosa no fácil. Aquí reside el secreto de la felicidad, que solo puede ser alcanzado por un pequeño número de hombres. Saber es también distinguir los verdaderos objetos de deseo y por tanto entender que ni la riqueza ni el poder son las auténticas metas del Estado y del individuo. Todas estas ideas justifican la división en clases de la sociedad ideal platónica. No se olvide que el principio básico es que, puesto que los deseos que mueven a la acción no se pueden desarraigar, deben obtener en la comunidad ideal una satisfacción que sea legítima. Por aquí se empieza a solucionar de un golpe el problema de la redistribución de la riqueza. Esta no se ha de repartir por igual, entre todos, porque no todos la desean por igual. Incluso algunos no la desean en absoluto y son capaces de renunciar a ella con tal de perseguir otros fines. ¿Qué sentido tendría entregar a estos posesiones? Los bienes materiales han de ser únicamente para los que tienen sed de bienes materiales. Habrá que impedir, sin embargo,
que haya exceso de riqueza en unos y exceso de pobreza en otros. Pero dentro de estos márgenes, que son muy amplios, las gentes deseosas de dinero obtendrán su satisfacción en el disfrute de la propiedad y de paso podrán subvenir a las necesidades económicas de todos. De modo que esta es una clase de propietarios, comerciantes, industriales, etc. Son propietarios que disfrutan de su propiedad. Se procura que no haya exceso de pobres, excesiva pobreza, ni exceso de ricos, excesiva riqueza. Y dentro de esos márgenes, esa clase social disfrutará de su principal móvil. Ahora, eso sí, se impedirá que esta clase acceda al poder. Formarán, por tanto, una clase cuya función consiste en proveer las necesidades de la vida, dedicándose a la agricultura, el comercio, la industria, etc. Ellos, que tienen preferencia por estas cosas, obtendrán ahí su satisfacción. Luego serán felices. Y además serán útiles a la sociedad. Únicamente habrá que procurar, como digo, que no gobiernen. Probablemente no sentirán deseos de hacerlo, pero no bastará. Habrá que conseguir que no sientan esos deseos. Para ello, para que sean incompatibles la autoridad estatal y la posesión de riquezas, quienes deseen ambas cosas a la vez habrán de elegir una y renunciar a la otra. Por esto los gobernantes no poseerán nada, así no querrán gobernar los ambiciosos de dinero. Esta es una sociedad ideal, una sociedad pensada, una sociedad construida con pensamientos. Platón jamás pensó que esto pudiera llevarse por completo a la realidad. Es una sociedad construida con pensamientos para servir de guía, de orientación a las sociedades empíricas reales. Ya tenemos descrita la primera clase, la de los propietarios. La segunda es la de los gobernantes, que según se ha dicho no poseerán nada, con el fin de hacer desagradable la función del gobierno a los propietarios, o sea, a los comerciantes e industriales, y también con el fin de que se dediquen en cuerpo y alma a su tarea. Ni siquiera, y en esto Platón lleva la cosa al extremo, ni siquiera tendrán hijos, esposas o esposos. Así no solo se conseguirá que las inclinaciones a la vida familiar o los desvelos por la hacienda dejen de obstaculizar los trabajos propios de la milicia y la ejecución de órdenes, sino que además se evitará que algo que la gente aprecia en demasía, la propiedad y el sexo, se interpongan en la camaradería que deben sentir y practicar hacia unos hacia otros los guerreros. No es necesario afirmar que esta casta estará cerrada a la de los comerciantes e industriales. Ya ha quedado insinuado antes. Suyos, de los guerreros, serán el valor y la ferocidad, encauzados hacia la estabilidad social. De ellos surgirán los gobernantes que representan la inteligencia y el gobierno de la comunidad. Con toda probabilidad, estos, después de una larga preparación, con toda probabilidad no querrán gobernar, pero tendrán que comprender que es preciso que lo hagan, porque ellos son los únicos capacitados. Serán también los únicos a quienes se negará la satisfacción de su inclinación primordial, el estudio. Pero gracias a esa renuncia, la sociedad estará bien organizada y será perfecta. Esta es la forma, con estas tres clases diferenciadas entre sí, sobre todo la primera y la segunda, esta es la forma en que podría construirse un estado sabio, porque conoce el bienestar de la ciudad, de la política, y justo, porque la justicia lo gobierna todo. La justicia no es otra cosa que la armonía, que integra los elementos del conjunto porque está regida por la razón. El que es político por ambición no está preparado para conducir la sociedad, porque a diferencia del filósofo, habita en el mundo de las sombras, de la opinión, y es ciego para los principios inmutables del pensamiento. Esta solución, aportada por Platón, no fue del todo original. Al idearla tuvo presente la antigua sociedad aristocrática, donde la religión y la política formaban un todo unitario.
al socavamiento de los fundamentos religiosos del Estado habían contribuido en no poca medida el escepticismo, los avances de la ciencia jonia y la poesía. Homero y Hesíodo. La crítica de las leyes, de la necesidad u obligación de obedecerlas y la ausencia de respeto por los gobernantes significaban el desmoronamiento de la antigua polis. La organización de los tiempos aristocráticos debió de enseñar a Platón que los hombres no pueden estar dispuestos a obedecer más que aquello en lo que reconocen algún tipo de sanción sobrenatural. La masa se desorienta cuando pierde el apoyo religioso y tiene que enfrentarse a sí misma. Surge además el miedo a la libertad. Por esto, la defensa de la estabilidad social no puede ser solo política. Lo grave del asunto era que no podía ya restablecerse el antiguo panteón homérico en el seno de una comunidad ilustrada e inteligente como lo era la sociedad ateniense del siglo V a.C. Homero mismo y los poetas eran los culpables de eso, por tratar a los personajes míticos, a los dioses, de modo irreverente, por presentarlos como seres humanos engrandecidos, con las mismas pasiones y debilidades que estos. Habría que prohibir a los poetas hablar de estas cosas, porque las gentes necesitan religión y porque en consecuencia hay que restaurar las creencias de manera que la mayoría de las personas pueda dar rienda suelta a sus instintos irracionales, pero controlándolos por medio de la fe religiosa emanada del poder político. Magia y religión para los más, racionalismo y filosofía para los menos. Esta es la solución platónica, máxime cuando Platón es consciente de que el politeísmo griego ha fracasado. Y él, que cree en un Dios al que su razón, en un Dios único al que su razón le ha llevado, es consciente de que no es posible introducir la creencia en ese Dios único en la polis de su tiempo. Esto quiere decir que el intelectualismo socrático, reinterpretado pitagóricamente y ampliado hasta comprender todo el universo por Platón, se trueca ahora en una religión cuyas verdades más altas solamente son accesibles al más ejercitado filósofo, que deberá gobernar a sus ciudadanos. En realidad, filósofo es una palabra que significa amante del saber, amante de la sabiduría, pero ese ese saber que se busca es el saber divino. La religión se realiza en una sociedad política adecuada. Religión y política vienen a ser lo mismo, como también lo mismo que ética. En otros vídeos aclararé estos puntos que han podido quedar algo confusos.